Cada semana es un privilegio encontrarnos, cada semana es una bendición poder estar con ustedes, poder llegar hasta sus casas, que ustedes nos abran las puertas de su hogar y poder compartir con ustedes reflexiones de la Biblia, estudios, pensamientos que cada semana deseamos compartir y que esperamos que cada uno de ustedes pueda recibirlo como parte de lo que Dios quiere decir también a su propia vida. Y siempre estamos juntos con el pastor Daniel para compartir este tiempo con nuestros auditores, con nuestros hermanos y decirles que estamos aquí para lo que ellos necesiten también. Bueno, muy feliz de estar acá, especialmente hoy día que vamos a hablar de la esperanza. De la esperanza. Bueno, y recuerda entonces que también puede comunicarse con nosotros. Envíenos un WhatsApp al número 99 31 888 55. Usted puede llamarnos, contactarse con nosotros y si necesita algún tipo de ayuda y que le ayudemos en su fe, en el desarrollo de su vida cristiana, llámenos, contáctenos y no tendremos ninguna dificultad en hacerlo. Hoy, Daniel, vamos a hablar acerca de la esperanza. Y la esperanza, el diccionario la define como aquello que es alcanzable, como alcanzable lo que deseamos. ¿Ya? Es decir, deseamos algo y tenemos la convicción de que lo alcanzaremos. Esa es la idea de esperanza. Obviamente que desde la perspectiva bíblica la connotación es distinta. ¿Cómo vemos eso en la Biblia para nosotros hoy día, en nuestro tiempo? ¿Qué vendría a ser la esperanza desde la perspectiva bíblica? Bueno, es muy cierto que la esperanza puede tener varios tipos de connotaciones, ¿ya? Uno lo piensa desde la perspectiva de este siglo como algo que uno espera, ¿cierto? Como un deseo, quizás ocurra, ¿sí? Pero la esperanza desde el punto de vista bíblico es distinta, ¿ya? Quizás es más parecido a una espera más que a un deseo, ¿sí? Y el fundamento de la esperanza nosotros podemos definirlo, por ejemplo, en 1 Pedro 1, del 3 al 4, donde habla de que Dios, dice, bendito Dios, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, la esperanza del cristiano está basada primero en Jesucristo, en la resurrección, ¿cierto? Y en la espera que nosotros tenemos gracias a Él. Entonces, eso significaría dos cosas. Por un lado, que la esperanza es bíblica, pero que además tiene una base sólida. Y esa base sólida estaría, de acuerdo a lo que dice Pedro, en la resurrección de Cristo. Ahí estaría su base. Pablo diría, si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe, que hablamos la semana pasada, pero también relacionada con la esperanza, ¿no? Entonces nuestra esperanza no tendría sentido. Claro. Se hace sólida ahí. Claro. O sea, la esperanza, y especialmente en el cristiano, la esperanza también tiene una historia, ¿cierto? Jesús vino a la tierra, se encarnó, ¿cierto? Vivió una vida perfecta y murió por nosotros y luego resucitó. Y esta historia, en que culmina en que Jesús va a ser el que va a gobernar, ¿cierto?, en el infinito, esa es una historia que nosotros podemos verla y es el ancla que nosotros tenemos en la certeza de que eso va a ocurrir. Pero también hay una historia, que es la historia desde la creación, incluso antes de la creación, pero desde la creación para adelante. Hay una historia que se cuenta, ¿cierto?, especialmente en el Antiguo Testamento, donde nosotros podemos leer cómo Dios actúa en cada momento de la historia, y esa historia nos permite tener recuerdos de cómo es esa esperanza. El pueblo de Israel, siempre los israelitas le contaban a sus hijos cómo había sido la historia de Israel. Por lo tanto, en eso ellos basaban su esperanza también, en lo que ya había hecho Dios por ellos y que iba a seguir haciendo. Pero esa esperanza de la que estamos hablando, como dije, y como tú lo has mencionado también, es una esperanza que al tener una base sólida y al tener una historia,
como lo que tú planteas, al tener esta historia, tiene que ser ciertísima entonces. No es simplemente algo deseable. Claro. Partimos entonces, diríamos que los cristianos parten de una realidad en cuanto a la esperanza, más que de un asunto que yo deseo, de un hecho real. Sí, yo creo que a ver, en primer lugar, los cristianos tenemos como hablamos de fe, el capítulo anterior, nosotros tenemos fe, ¿sí? Que tenemos la certeza, decía que la fe era la certeza. Pero también al tener fe, tenemos esperanza, porque creemos en algo que es real, que es una certeza. Nosotros no tenemos duda, ¿cierto? A pesar de que a veces uno... Es más que alcanzable, entonces. Es real. Claro, porque claro. Puede ser que cuando yo digo es alcanzable, estoy poniendo mucho de esfuerzo humano. Claro. Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar, porque yo pensaría en que tenemos una esperanza que está arraigada en el presente, ¿cierto? Y en el pasado, en la historia, pero también hay una esperanza futura. Entonces esos son dos tipos de esperanza. La llamada esperanza escatológica, que es la esperanza de cuando Jesús venga, ¿cierto?, a buscarnos, ¿cierto?, para reinar con Él hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Esa es la esperanza futura. Pero nosotros ya estamos en una esperanza viva, que es real, que es actual. Si ustedes quieren comprobar eso, solamente piensen en algunos hechos de su historia. Aquí a los hermanos uno les puede preguntar. Muchas cosas en su historia, ¿cierto?, recalcan la esperanza que tienen en Jesús, ¿cierto?, y en sus promesas, en las promesas de Dios. Sí, eso es como la historia del profeta cuando está en lo que se conoce en la Biblia como el Valle de los Huesos Secos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios le pregunta al profeta, dice, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y él dice, tú lo sabes. Por eso creo. Por eso tengo esperanza que estos huesos se junten, se formen y vuelvan a ser seres humanos. Pero lo espero, lo acepto porque tú lo dices. Entonces hay un hecho real ahí. No es algo intangible. Alcanzamos lo intangible porque no alcanzamos la eternidad todavía. Pero lo vamos a alcanzar por un hecho real. ¿Cuál? La historia que tú mencionabas, la historia de Jesús, la muerte, la pasión, la resurrección de Jesús son hechos reales que nos aseguran que lo que espero es también real. Así es. Y por eso nosotros los cristianos somos tan enfáticos en celebrar esos hechos. Y por eso Pedro dice que es una esperanza viva. Así es. Inmarcesible. Inmarcesible. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la experiencia de muchos creyentes, incluso en las palabras de Jesús, cuando Él dice, ustedes en el mundo tendrán aflicción. Es decir, en el mundo ustedes se van a enfermar. En el mundo ustedes van a tener dolor. En el mundo ustedes van a sufrir. En el mundo ustedes van a pasar necesidades económicas, ¿no? En el mundo, en algún rato van a pasar hambre, ¿no? Pero confíen, dice Jesús. ¿Ya? Tengan esperanza que yo podré sacarlos de ahí. Ahora, cuando pensamos en el sufrimiento, ¿no? Cuando pensamos en la muerte, ¿dónde está la esperanza? ¿Cómo se nos pierde la esperanza? Es un tema difícil, el del sufrimiento. Tener esperanza en el sufrimiento es algo que yo creo que es algo sobrenatural, ¿sí? Claro, uno puede esperar en los médicos, puede esperar en los tratamientos, ¿cierto? Puede esperar en las situaciones económicas. Ahora, solo piensen en la situación país, ¿cierto? Tenemos muchos hermanos venezolanos, cómo su esperanza puede estar puesta en la resolución de los conflictos políticos, ¿sí? En nuestro país estamos sufriendo de temas económicos, ¿cómo puede estar nuestra esperanza puesta en una economía distinta? Pero eso es una esperanza pasajera, ¿sí? Es una esperanza que depende de las circunstancias. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza que es inmutable, ¿sí? De hecho, Pablo quería leer Romanos 5, del 3 al 5, dice que nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en los problemas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Es hermoso como pone las tribulaciones como de qué gloriarnos. Es como que sea, ¿cierto? No sé cómo se dice a los militares cuando le dan un premio aquí, un galardón, ¿cierto? Las tribulaciones son galardones en los que nosotros podemos gloriarnos, porque sabemos que Dios está obrando en medio de la tribulación para darnos esperanza, porque Él puso, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Exacto. Pablo plantea en Corintios, cuando habla acerca de la eternidad, capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y yo creo que ahí hay un texto que nos ayuda a pensar. La muerte tiene un fin, tiene un límite que no hunde a la esperanza. Al contrario, la fortalece, ¿no? Cuando Pablo dice, cuando todo esto mortal se vista de inmortalidad, ¿no? Se refiere a nosotros, a nuestro cuerpo. Cuando todo esto se vista de inmortalidad, entonces nosotros, dice, seremos transformados. Por lo tanto, la muerte ya no tiene poder sobre ustedes. Es decir, ganó la esperanza de ustedes. ¿Cuál? De ir a la eternidad. ¿Ya? Por lo tanto, la esperanza hace que nosotros no tengamos miedo a las circunstancias que estamos viviendo. No le tengamos miedo a las enfermedades, que las vamos a enfrentar, que las vamos a vivir. No le tengamos temor a los problemas económicos del país o de lo que sea, porque los vamos a vivir. No estamos viviendo, la esperanza no me dice a mí que estoy exento de esas cosas. Me dice, esto que estás viviendo ahora no es eterno, ¿no? La fe me ayudó a creer, pero la esperanza me dice, tranquilo, este camino lo vas a pasar. Es un poco como lo que nos dice, tú predicabas hace muy poco acerca del Salmo 23, cuando el Salmo 23 dice, aunque tú andes en un valle de sombra de muerte, no tengas miedo. Eso me dice la esperanza. La esperanza nos está diciendo a nosotros, hermanos, no tengan miedo. Este no es el fin, ¿no? Este no es el término. Este es simplemente un paso A. De hecho, Jesús muchas veces a los discípulos les debe decir, no teman, no teman. ¿Sí? Recordemos que las tribulaciones son parte de nuestra vida. ¿Sí? Y no hay que olvidarlas. Y cuando ustedes le estén vendiendo, ¿cierto? Porque en este tiempo hay religiones, ¿cierto? Hay ciertas creencias, hay ciertos grupos que venden como usted va a creer en Jesús, este Jesús como un poco adornado, inventado que tienen algunas religiones, y dice, si usted cree en Jesús nunca más va a tener problemas. Eso es una mentira, mis hermanos. Usted va a tener problemas. Lo que va a tener al lado de los problemas, si usted cree en Jesús, va a tener esperanza, va a tener una compañía que va a estar constantemente al lado suyo, alentándolo, amándolo, que es a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esta esperanza con el bautismo y con la cena del Señor? El bautismo y ambos son ordenanzas, ¿no es cierto? Certifiquemos a nuestros amigos que nosotros no tenemos sacramentos. ¿Ya? Tenemos estas dos ordenanzas que son... ¿Cuál es la diferencia, pastor? La diferencia. El sacramento es algo que te imparte y necesario para tu salvación, te imparte algo especial. Eso es sacramento, en pocas palabras, ¿no? Por lo tanto, cuando yo creo en un sacramento, lo que estoy diciendo es que ese hecho que estoy realizando es necesario para mi salvación. La Iglesia Católica Romana tenía hasta hace algunos años 10 sacramentos, hoy día creo que son menos, ha unido algunos. Por lo tanto, si no realizo ese sacramento, el matrimonio, por ejemplo, es un sacramento, no estoy siendo salvo.
Sin embargo, lo que nosotros decimos es que son ordenanzas. El Señor dice, hagan esto, ¿no? Vayan por el mundo y bauticen. Hagan esto y recuérdenme. Eso es lo que hace Jesús, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos la cena del Señor y el bautismo, lo que estamos diciendo, entonces, es que estos elementos tan gloriosos, otra vez nos están diciendo, mira, cuando tú te bautizas, estás recordando que Jesús murió por ti. ¿Ya? Y al recordar que Jesús murió por ti, sales del agua, ¿no? Sales del agua anunciando que Jesús resucitó. Y testificando de eso. Y le estás diciendo a los demás, ustedes también pueden. Entonces, ese hecho tan especial del bautismo es lo que hace, y para juntarlo y conversemos sobre eso. Y cuando actuamos con la cena del Señor, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, yo quiero decirles que recibí del Señor esta instrucción. Y uno puede leerlo en los evangelios, ¿no? Que el Señor Jesús tomó pan y tomó vino, los bendijo, partió el pan, repartió el vino y dijo, hagan esto en memoria de mí, acuérdense de mí. ¿Qué nos vamos a acordar de Jesús? ¿Nos vamos a acordar de sus milagros? Cuando no era su objetivo venir a hacer milagros. Recuerden que morí por ustedes, que fui maltratado por ustedes, que di mi sangre por ustedes. Entonces, estos dos hechos son realmente extraordinarios para hablarnos acerca de la esperanza. Sí, y yo creo que una cosa bien importante es que estas dos ordenanzas están centradas plenamente en el Hijo de Dios. Absolutamente. Jesús, ¿sí? Entonces, la esperanza está anclada a Jesús. Y eso no se les debe olvidar. Y lo otro que me parece muy interesante es que, si bien la cena del Señor, ¿cierto?, recuerda el sacrificio de Jesús, recuerda su sangre, recuerda su carne, recuerda su sacrificio, pero también nos da la esperanza escatológica, o sea, de los últimos tiempos. Sí, claro. Es que nosotros vamos a estar cenando con el Señor Jesús en el futuro. Y eso es muy bonito porque también va a haber una unión de la iglesia con Cristo. Así es. Y en el caso del bautismo, también recuerda el sacrificio, ¿cierto?, de la resurrección, pero también nos recuerda que nosotros mismos vamos a ser resucitados en días posteriores. Entonces, estas dos ordenanzas no solo nos están llevando hacia el pasado, nos llevan hacia el futuro. Y eso nos da esperanza porque sabemos que tenemos un futuro junto al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y un futuro que no es una esperanza, es una espera. Es algo real que en el futuro y en el presente estamos anclados. Sí, y ahí viene entonces lo que decíamos delante, que es una, como dice Pedro, ¿no es cierto?, citando a Pedro otra vez, es una esperanza viva. No es una esperanza en lo que podría ser. Es una esperanza de lo que es. Porque, como cantamos, hay una alabanza antigua que decía, el cielo es un hermoso lugar. El cielo, que habla acerca del estar con el Señor, ¿no? No es la posibilidad de un hermoso lugar. Me gusta eso del canto, porque dice, el cielo es un hermoso lugar. Y por lo tanto, a ese hermoso lugar yo quiero ir. Es como cuando alguien prepara un viaje a algún país, cualquiera que sea, y uno empieza a buscar cuáles son los lugares reales, maravillosos de ese país, que yo quiero estar ahí. No quiero ir a otro lugar, no quiero ir a un lugar feo, quiero ir al mejor lugar. Y yo creo que eso nos da la pauta para pensar hoy día nosotros, que la esperanza nos dice que el cielo es una realidad alcanzable por la fe en Cristo. Sí. Y no hay nada. Lo bueno es que Dios hizo este plan, dijo. Entonces ustedes van a tener tribulaciones, van a tener problemas. Sí. Pero yo voy a estar con ustedes, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando de cualquier problema también, a lo mejor los hermanos, por ejemplo, pueden estar preocupados por la muerte, ¿sí? Y esa es una pregunta que se hicieron
¿cierto? Los primeros cristianos. De hecho, uno de los primeros libros escritos fue Primera Tesalonicenses, que hablaba de que se estaban muriendo los hermanos y no sabían qué iba a pasar con ellos. ¿Qué pasa después? Entonces yo quiero leerle, mis hermanos, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 14, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí? De los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como las otras personas que no han creído en Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, es hermoso pensar que en realidad cuando nosotros estamos cerca de la muerte, nosotros mismos o algún familiar que esté con alguna enfermedad grave, ¿cierto? Que esté cercano a la muerte, nosotros incluso en esa circunstancia tan difícil tenemos esperanza en Jesús, que murió por nosotros y que lo traerá, lo despertará. La esperanza también mantiene viva las promesas de Dios. Es decir, Él dijo que volvería. Juan 14. Voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Para qué? Porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué hace la esperanza? La esperanza me dice: tranquilo, no importa si estás sufriendo, no importa. Ahora, tampoco es tampoco es como dicen muchos, y perdonen lo burdo lo que voy a decir, pero tampoco es consuelo de mucho mal de tontos, como dicen algunos, ¿no? Pero el sufrimiento de hoy, del mundo de hoy, no me quita la esperanza. Entonces, hace real las promesas de Jesús cuando Él dice: yo voy a preparar un lugar para ustedes. Ok, pero y en este intertanto, no se inquieten. Van a sufrir, pero yo voy a volver a buscarlos. Y eso hace que la esperanza sea viva. Por otro lado, entonces, cuando en esta espera del retorno de Jesús, en esta espera del encuentro, ustedes lo van a ver venir en las nubes, dice: todo ojo lo verá, etcétera, etcétera, ¿no? Este hecho del retorno de Jesús debe mantener impactado el corazón de los creyentes. Sí. No debería mantenernos de otra manera que no fuera eso, impactados. Y debemos estar atentos, ¿sí? Como los vigías, ¿cierto? Que estaban esperando y que llegara el sol, ¿sí? Que estaban mirando, estaban atentos, estaban buscando, ¿cierto? Estaban esperando algo que iba a venir. Nosotros deberíamos estar despiertos, ¿cierto? Deberíamos estar vigilantes a la venida del Señor. Y eso es lo que nos trae esperanza. En todo momento, cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa, ¿cierto? En nuestra vida diaria, debemos estar siempre atentos a lo que el Señor, ¿cierto?, quiere de nosotros y a esta esperanza viva. Por eso que hay dos elementos, Pastor Daniel, que a nosotros nos hacen nos hacen reaccionar de esa manera. Una es en el culto colectivo. Esta esperanza nos hace que el culto sea un tiempo de celebración, de júbilo. Por eso que nuestros cultos generalmente no son tan contemplativos, son más bien hechos de celebración, ¿no? Hechos de estar contentos, de incentivarnos uno al otro con el que está a mi lado, de incentivarlo a la adoración, al canto. Sí. Es una celebración de este hecho maravilloso de que el Señor viene por nosotros. Por lo tanto, este culto colectivo es ese acto absolutamente de una celebración. Pero es también para nosotros un momento especial el hecho de tener esta certeza de que pase lo que pase, las promesas del Señor se van a cumplir. Son también reales en mi vida y por lo tanto la venida de Cristo me impacta y me lleva a la contemplación, pero cuando estoy con los demás lo que quiero hacer es simplemente celebrar. Celebrar, sí. Hebreos 10, 23 al 24 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y fíjense lo que dice enseguida: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras. Entonces, el Señor nos invita, ¿cierto?, a celebrar juntos esta esperanza, a celebrar juntos en amor, a celebrar juntos en esperanza, porque Él es el que ha prometido y nosotros debemos celebrar ese hecho, porque es absolutamente inmerecido, ¿sí? Nosotros los cristianos a veces somos un poco exagerados en nuestra celebración. Algunos piensan, Sí, claro, ¿cierto? claro. Incluso fíjate que estaba pensando que en el otro elemento de celebración que nosotros tenemos y que la gente no nos entiende, por ejemplo, cuando alguien fallece, Claro. ¿por qué? La gente se pregunta, ¿por qué estos evangélicos, voy a usar el término mejor, pensaba usar otro, pero voy a usar ese, ¿por qué estos evangélicos cantan? ¿Por qué estos evangélicos, oye, en lugar de estar cantando un canto de contemplación, de meditación, sin embargo ellos cantan, Claro. ellos celebran, ellos... ¿Qué pasa con esta gente? Porque vemos en esa persona que ha pasado, como dice la Biblia, de muerte a vida. Es decir, su esperanza se cumplió. Así es. ¿Y acaso no es eso un motivo de celebrar? De hecho, mi abuelita... Y de que estar murió- tristes por la separación, es obvio, decir, no vamos a ver a esa persona, etcétera. Sí, claro. Mi abuelita que murió hace poco, el año pasado, Exacto. ella tenía preparada una playlist. De cantos. Quería que le cantaran todos los himnos y los cánticos favoritos, ¿sí? Y esa es la dualidad que uno tiene como cristiano. Pablo, ¿cierto?, decía, es mejor que yo parta, ¿cierto?, con el Señor, pero por los hermanos es mejor que yo me quede. Entonces decía, yo me quedo por los hermanos porque tengo que enseñarles, tengo, ¿cierto?, que exhortarles, ¿sí? Me quedo por amor a ellos, pero para Pablo, él tenía la seguridad, la certeza de que era mejor partir con el Señor. Sin duda, porque para Pablo estar en el mundo es tener aflicciones, po. Estar en la presencia El del aguijón Señor de la carne. es disfrutar. Entonces, yo siento que nos queda un poco minutos, ya se nos fue el tiempo otra vez, pero nos queda poco tiempo, pero sin embargo creo que es bueno pensar en este hecho de las celebraciones en base a la esperanza. Celebramos porque tenemos esperanza. Celebramos porque sabemos que esa persona que ha partido, que ya no estará con nosotros, que habrá un lugar vacío en la mesa, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa persona está en el disfrute, está en la alegría, en el júbilo. Y celebramos diciendo, Señor, gracias, porque se hizo realidad lo que tú nos dijiste. Que esta persona que ha fallecido, a veces aún con dolor, pero que hoy descansa, ¿no? No es una enseñanza como la tienen algunas otras confesiones de fe, vamos a decir, ¿no es cierto? Que dicen, no, mira, como era tan pecador, se fue a purgar sus pecados a un lugar. No es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que el que muere en Cristo está con Cristo. Sí. Y digo yo, eso es una razón suficiente de celebración. Entonces yo creo que nosotros como evangélicos, tú como pastor, yo también, y los hermanos juntos cuando nos reunimos en la iglesia, es para tener esta celebración. Hermanos, celebremos que somos una iglesia que tiene a Cristo, y el hecho de tener a Cristo, entonces tenemos vida eterna. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta de cuando muere alguien, ¿cierto? Y la gente puede estar muy triste, pero la frase ¿cuál es? Este hermano se nos adelantó. Partió primero con el Señor. Claro. No es que nosotros estemos tristes, ¿cierto? Estamos tristes por nosotros que no hemos partido. Sí, claro. Porque más allá hay un mundo que es muchísimo, muchísimo mejor. Entonces la esperanza no solamente la tenemos, ¿cierto? Primero en un presente, que el Señor está con nosotros. Y segundo, que cuando partamos, nosotros vamos a estar muchísimo mejor. Sin duda. Así que mis hermanos tengan esperanza. Absolutamente. Manténganse en la esperanza porque eso es lo que sostiene nuestra vida. Recuerden, hay fe en lo que el Señor Jesús hizo, fe en lo que Él preparó para nosotros, pero tenemos la esperanza de que lo que Él prometió son hechos reales, son cosas que a lo mejor en lo pronto no podemos nosotros tomar, pero son hechos reales. Ahora, como ya estamos llegando al final, la próxima semana vamos a hablar acerca del amor. La fe y la esperanza, dice el texto, y vamos a tomarlo otra vez la próxima semana, tienen su tiempo.
tienen su tiempo de término, ¿no? Y vamos a ver por qué la próxima semana. Pero queremos invitarles a que usted se vuelva a conectar con nosotros en la misma página de YouTube y también que nos escuche en Instagram. Pero recuerde que también puede conectarse con nosotros o comunicarse con nosotros a través del WhatsApp o de un llamado telefónico al número 99 31 888 55 y puede comunicarse con nosotros. Pastor Daniel, ha sido un grato placer otra vez estar juntos y poder compartir estas preguntas que nos inquietan a nosotros y que desafían también a nuestros auditores. Así es. Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.